Un saludo afectuoso. Como pueden ver, hay algunos cambios aquí. Tal vez pronto viva de mis rentas. Ya es tiempo de que deje de trabajar tanto. Vamos a saludar a quienes nos escriben del video anterior. De El Salvador, Nicaragua, Alberto Enrique, Adolfo Aguirre, Carlos Andrade, Bellas Flores, Mario Estrada, Sergio Emilio, Paraguay, Roberto Mendoza, Francisco Salcedo, Carlos Andrade, Walter Cárdenas de Nicaragua, Roberto Carlos, Chile, Miguel Ángel de Colombia, Valle del Cauca, Venezuela, el hombre con el cántaro, nos dice él, Quisqueya la Bella, desde luego, Tlaxcala, Argentina, Niurey Rosario, Cristina Viconti, Paraguay, nos escriben de España, nos escriben de Ecuador, nos escriben de Tecámac, Estado de México, y nos escriben de Puebla. Los temas que tratamos aquí son de verdad muy difíciles. Resulta un choque brutal. Nos parece groseros algunos términos, pero es lo que está escrito, es la realidad. No debemos pensar tanto en nosotros, sino en nuestros hijos. Las tradiciones que nos han llegado como ritos, como religión, son en realidad mitos. Y las leyes que nos quieren presentar como sagradas, esos dioses no existen, son mitos, son leyendas. Cómo los ha creado la gente, cómo han evolucionado esos pensamientos, esas ideas en la gente, es lo que nosotros estudiamos aquí, para no heredarles a nuestros hijos tanta tontería. Nuestro trabajo, nuestro pasar por la vida se refleja en nuestros hijos. En ellos es donde nosotros vemos si hemos triunfado en la vida o hemos fracasado en ellos. Los términos son espantosos, pero es la realidad, repito, a las almas tiernas, muy tiernas, infantiles, como dice o escribe Albert Einstein en su carta a Eric Kutkin, cuentos infantiles son los de su nación judía. Si queremos seguir tonteando, si no aceptamos la realidad, pues vayamos a folletos bíblicos que nos presentan los religiosos, aquí vienen cada semana. Y desde luego, nada es gratis, a cambio de donativos nos dejan libritos. Se los recibe uno porque pobre gente. Qué triste andar tocando las puertas y la mayoría de las personas los tratan con desdén, con grosería, y solo son unas almas muy infantiles, muy tiernas, pequeñas. Qué diferente es leer la historia del pueblo judío, la verdadera historia. Qué diferente es leer a teólogos como Joseph Ratzinger, que nos dice cómo se inventó todo, cómo el cristianismo, el Dios de los cristianos, se crea a partir de los filósofos. Las palabras omnipotente, omnipresente, omnisciente, no están en la Biblia, están en la filosofía. Están en la filosofía. ¿Cuándo se fueron escribiendo todos esos libros? Eso es nuestro estudio, eso es lo que hacemos nosotros aquí. Antes de entrar a esta nueva charla, les ruego que vean el video anterior, y en la descripción les dejé el enlace de un matadero kosher. Matadero kosher. ¿Cómo?
el salvajismo, el primitivismo, aún se practica, no en todos los países, en Europa, los Países Bajos, Holanda. Este matadero de animales está prohibido. Se inflige demasiado sufrimiento a los pobres animales que te vas a comer. El video que les puse ahí abajo es de una universidad, ahí vienen los datos. Véanlo, es muy cruel, pero es la realidad. La gran ventaja que tenemos hoy es que todo este salvajismo, ellos mismos lo suben a la red. Veamos videos de sacrificio de pollos allá en el templo de Jerusalén. Bueno, no en el templo de Jerusalén, ya no existe. En el muro de los lamentos, que ni siquiera fue parte de ese templo que construyó Herodes, Roma. Es un muro lejano, era para detener una terraza. Pues ahí se practican ritos que aquí en México solo los pueblos muy lejanos o en las orillas de las ciudades, en los suburbios. Eso de matar animales, una limpieza de las almas por medio de animales, curarte con animales, lo siguen practicando ellos. Por eso repito, para ellos, conservar sus tradiciones es un reflejo de sus creencias actuales. No evoluciona, no crece, sus leyes tampoco, pero vamos paso a paso. El templo era un total matadero, sus leyes primitivas, totalmente primitivas, absurdas, infantiles, tontas. Para nosotros, totalmente fuera de tiempo, fuera de lugar. Los mataderos kosher, sanguinario, sacrificio de animales, el sufrimiento, la crueldad innecesaria aplicada a los animales, desollados y despedazados vivos, vamos a verlo, mientras se desangran, son despedazados vivos, desollados, mientras ellos se están desangrando, pero aún no mueren. Veamos estos mataderos. ¿Y quiénes son los matanceros? Allá en Paraguay, en ese video específico, vienen matanceros especializados de Israel. Pero ¿quiénes son esos matanceros? Son rabinos. Un estudio que hice cuando me presentaba en televisión abierta en esta ciudad, en 2013, 26 de mayo de 2013. En esa exposición hablé acerca de los rabinos judíos, qué estudian, cómo se preparan. Estaba de moda de una de un rabino judío, ortodoxo desde luego, que en cuanto pudo huir de su congregación, de su grey, se fue a otra ciudad, se hizo una operación, se convirtió en mujer. Transexuales les llaman, pero bueno, él se convirtió en mujer y peleó para recobrar su trabajo en rabinato. Ahora es rabina, y eso lo podemos ver también en la red. Este tema lo expuse en televisión en esos días. Para rabinar, ¿cuándo se les empezó a llamar así? Rabinar, o sea, como un oficio. Era el término usado en la Edad Media para denominar la degollina apta, según el rito judío, la cual convierte la carne del animal en kasher o apta para consumo. El rabinismo es equivalente a exégesis judía, o sea, la interpretación de los textos de la Torá según las normas tradicionales del exégesis, extensamente usada en el rabinismo, en el judaísmo tradicional. Hoy por hoy, la preparación de un rabino incluye una carrera profesional en cualquier área, estudios judaicos en un yeshiva por unos 3 años y medio,
un examen de psicoconducta, un año de servicio al lado del rabino en ejercicio y de manera ineludible estar casado para poder ejercer funciones en una sinagoga. Debe saber hablar hebreo y por lo menos algo de arameo, así como estar especializado, ya sea en degüello de animales, según la kashrut, o en milá, la circuncisión, entre otras cosas. Pero en tiempos de Jesús, y desde luego mucho antes, cumplir con ese pacto de quitar los prepucios de los niños, por ley debía ser a los 8 días, la ley judía, pero si no había un rabino o un matancero cerca, tenían que esperar meses, el niño podía estar ya grande, por eso muchos morían por las infecciones, hasta que llegaba un especialista a hacer pacto a esa criatura si sobrevivía con el Eterno, que es la misma alianza. Eso del prepucio es la alianza ahora religiosa. Bueno, siempre ha sido rito religioso, una creencia. Para gente, repito, demasiado tierna, demasiado infantil. Pero nosotros estamos en un nivel ya más arriba. Por cierto, este rabino convertido en mujer es tan famoso que fue incluso a los tribunales para que le permitieran seguir trabajando. Repito, lo encontramos en la red. Imaginemos, si no queremos ver, no tenemos el valor de ver esos videos sangrientos, espantosos, porque ese matadero que vemos nosotros ya está con ciertas reglas de higiene, o bastantes reglas de higiene, en comparación con el matadero que se hacía en el templo de Jerusalén en aquellos tiempos. Imaginemos ese matadero llamado templo. Inmundicia total, estiércol, orina, sangre, bramidos y chillidos de animales, millones y millones de moscas, pestilencia insoportable. Imaginemos, si es que no hemos estado nunca en un rancho, entre animales. El ataque de Jesús al templo fue la rebelión de un grupo de hombres asqueados de esas ideas primitivas. Si le llamaban sabios a los sofistas, un hombre sabio, era porque los sofistas ya habían pasado por todos los conocimientos filosóficos, sobre todo los presocráticos. El que llegaba a ser sofista, y creo que ustedes ya lo han visto, ya lo han repasado, es porque ya tenía una preparación muy elevada. Ellos ya pensaban en gobernar, en poner en práctica sus conocimientos. Por eso aquello de maldecir la higuera, está maldiciendo una generación totalmente tonta. Pero hay que utilizarla. A ustedes, y yo se los repito personalmente, tomando esa frase, a ustedes la verdad que podemos comprobar, a los demás por parábolas. ¿Y qué dice cómo termina la frase aquella escrita en Lucas? Para que no entiendan ni se salven. O sea, no importa eso, importa llegar a gobernar. Y no importa el millón de personas que murieron durante más de 100 años en que seguían a uno y otro y docenas, de hecho 24 mesías judíos. Cientos, miles de hombres crucificados. Poncio Pilato crucificó solo él a 300 judíos, no solo fue Jesús y los dos compañeros. Crucificó a más de 300 personas según la historia judía, que hoy podemos leerla fácilmente. El templo era también un centro de comercio de animales, aparte de ser el gobierno judío. Era comercio de la fe, de montañeses y de hombres del desierto, seres primitivos manipulados por aquellos que tenían un poco de estudio.
engordar a los sacerdotes y dormir al pueblo con humo de inmundicias. Eso era lo que quemaban, las inmundicias. Ya lo leí, ya lo expuse antes, pero lo podemos leer en el libro de Levítico. La inmundicia era lo que quemaban, la carne se la comían ellos. Lo que no se iban a comer, los sacerdotes y gobernantes le quemaban a su Dios y le quemaban a su pueblo para que viera el humo. Hay que ver los videos, sangre y sufrimiento de ganado mayor y sacrificio de pollos para el perdón de los pecados. Así lo creen, igual que los santeros o los brujos mexicanos. Aquí hay lugares muy famosos de brujería. Se dice que Jesús asombra a los sacerdotes con sus conocimientos de la ley, pero es una ley totalmente primitiva. Aún así, el muchachito está siendo adoctrinado a los 12 años y concuerda esto con la segunda rebelión del Galileo, Judas, creador de la secta de los celotas, esos temibles asesinos revolucionarios. Por cierto, los 12 años de edad es un número simbólico. Y luego, ¿cuáles leyes son? Leyes primitivas, fuera de lugar y de tiempo, repito. Conocimiento filosófico y el uso de la razón. Habían avanzado ya en un camino mucho más sutil. El pensamiento superior nace de razonamientos filosóficos y de conocimientos científicos, de verdad científicos. Mientras en esta región que analizamos nosotros andaban los profetas, como Isaías, desnudos y con las nalgas al aire supuestamente, por orden de su Dios, o andaban comiendo estiércol de animales porque se le opuso a Dios. Otro profeta. O sea, veamos el primitivismo, el salvajismo de estas pobres criaturas ignorantes. Para estas fechas, presumiblemente alrededor del año 700 antes de nuestra era, en Grecia, tan solo en Grecia, pero aprendieron de Egipto, aprendieron de Babilonia, Pitágoras y Tales de Mileto. Hay que analizar sus teoremas y sobre todo ese pensamiento ya llegando a lo místico de Tales de Mileto y su razonamiento acerca del alma, que después retomaron desde luego todas estas tribus. Tales de Mileto, siglo VII antes de nuestra era, calculó el primer eclipse. Fue el primero en calcular un eclipse. ¿Cómo lo hizo? Nosotros tenemos los conocimientos. La técnica que utilizó, es cierto, fue primitiva, pero su razonamiento no difiere mucho, su razonamiento y su aplicación no difiere mucho de los cálculos actuales. Para calcular un eclipse, repito, no cualquiera lo hace hoy día, y estoy hablando de científicos. El avance de la ciencia en tiempos de profetas y escribas mentirosos se llaman ellos mismos, ¿por qué no creerles? Si es lo que está escrito en la Biblia. Repito esto porque lo vamos a ir desglosando paso a paso. Jesús se supone que es experto en el conocimiento de las leyes. Las leyes que emanan de un mito. Moisés, nadie sabe si en realidad existió, pero el Éxodo no existió. Definitivamente no existió, y hay que ver a los exégetas, a los conocedores, y los razonamientos que ellos exponen. Por supuesto que no ocurrió, y si no ocurrió el Éxodo, todo esto se escribió para dar mensajes. Los relatos son míticos de un pueblo que busca su identidad
en un mundo de verdad convulso, terrible. El Pentateuco se escribe después del exilio de Babilonia. El judaísmo, repito, no tiene historia. Les he recomendado esos libros, sí, de Shlomo Sand, La invención del pueblo judío. La invención del pueblo judío. Y él es judío. Y en Israel su libro fue un éxito, un gran éxito. Sus libros. Porque también escribe la invención de la tierra de Israel. Cómo inventaron esa tierra prometida por un Dios. Esto, por favor. Y de Babilonia regresó una minoría de judíos. Una minoría de judíos, odiados por sus vecinos, por rebeldes y perversos. Esto lo vemos en Esdras, pero hay que leerlo de la Biblia porque si no, nos resulta muy difícil creerlo. En Esdras, en primer lugar, aquí al finalizar el libro de Crónicas, capítulo 36, y versículo 23, esta es una Biblia Reina Valera que casi todos tenemos a la mano, pero prácticamente todas dicen lo mismo, palabras más, palabras menos, y no busquemos en Biblia interlineal y ahí nos aparecen todos los textos. Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos. ¿A quién? A Ciro, el rey persa. Todos los reinos de la tierra. Y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Quien construyó ese templo fue Persia. Pero ahorita vamos a ver cómo batallaron con esa nación porque sus vecinos los odiaban. Que está en Judá, Jerusalén, edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre ustedes de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, y suba. En la historia vemos que no los dejaron libres. Les construyeron un templo que fue en realidad un palacio de gobierno teocrático, como hoy les construyeron una mezquita del Islam que gobierna teocráticamente también. Es un palacio de gobierno. Pero, ¿qué decían los vecinos, samaritanos y otros que habían quedado allá en Judá? Cuando empezaron a llegar esta partida de judíos que venían de Babilonia, la gran ramera, como le llaman los mismos cristianos. La gran ramera no era Roma, no existía. Y menos el Vaticano. Por favor, no seamos tan niños como estas pobres criaturas, testigos de Jehová, evangélicos, adventistas. No, debemos ir avanzando. Si estudiamos es porque queremos aprender para heredar algo diferente a nuestros hijos. Y si no podemos heredarles nada, dejémosle conocimientos para que no cualquier tonto venga y los engañe. Pues bien, sus vecinos llegan ahí y los vecinos escriben una carta al rey Artajerjes, que era ya el que gobernaba. Dice ahí, tus siervos del otro lado del río te saludan. Tus siervos, porque todos los reinos le pertenecían ya a Persia. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y perversa y levantan los muros y reparan los fundamentos. Lo que estos no sabían es que aquel los había mandado, pero ¿por qué le tenían miedo y por qué hicieron que pensaran en si le seguían dando el apoyo a esta gente? Después de todo, para estas fechas, cuando terminan la construcción del templo y los muros de esta ciudad, ya habían conquistado Egipto, que era en realidad su propósito. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo. ¿Y qué peleaban todos los mesías, empezando por Jesús? No pagar tributos. Bueno, él no empezó. Él y todos los galileos, desde Judas el Galileo, desde el año 4 a.C., la primera gran rebelión, era no pagar impuestos
Ahí surgen los celotas, después surgen los sicarios, más terrorismo aplicado, terrorismo total. No pagarán impuestos ni rentas y el erario de los reyes será menoscabado, porque van a estar manteniendo a unos parásitos terribles. El gobierno de Persia recibe los oficios y contesta: la carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Siempre fueron revoltosos, siempre fueron. ¿Cuál ciudad santa? Ahora pues, den la orden de que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Tenían que analizar todo eso. Por eso habla en otro profeta, y que ya vimos nosotros también, de cómo es juzgado el sacerdote Yeshua de aquellos que fueron primero enviados. Es enviado, se presenta, ahí le ponen Jehová en cualquiera que esté gobernando, pero en realidad es presentado Yeshua, el sumo sacerdote. A la derecha del que lo juzga está Satán, o sea, el adversario. Satanás no existe, es un invento como nos representan las religiones. Es el adversario, lo está acusando, pero pasan la prueba y a fin de cuentas les permitieron que siguieran ahí, los apoyaron, y esa fue una satrapía más de los persas. Y los mismos historiadores judíos como Mario Saban, como Adolfo Royman, no se sienten mal en reconocer que fue el periodo persa. Después del periodo persa vino Alejandro Magno, y entonces fueron gobernados por los griegos y le llaman el periodo griego. Y después gobernados por los romanos y le llaman el periodo romano. Solo nosotros seguimos pues con nuestra inocencia por no aceptar, más que nada por no aceptar lo que los textos, la realidad y pequeños libros, no tenemos que estudiar gran cosa, nos lo gritan. Estos profetas mentirosos, ellos mismos se llaman mentirosos, pregonaban una ley, unos pactos totalmente primitivos. ¿Quién, en su sano juicio, quién mayor de 7 años puede creer que el creador del universo, que ahora ya podemos darnos una idea muy diferente a estas criaturas de lo que es el universo, de lo que es una galaxia, de lo que es nuestro sistema solar, es diferente? Debemos nosotros avanzar en conocimientos. ¿Quién en su sano juicio sigue tonteando con esto? Por favor, debemos avanzar y dejar una herencia positiva a nuestros hijos. Repito, los relatos son míticos de un pueblo que busca su identidad en un mundo totalmente convulso. El Pentateuco se escribe después del exilio en Babilonia. Regresa una minoría de judíos odiados por sus vecinos, por perversos y rebeldes. Esdras escribe las nuevas leyes. Es Esdras el escriba. Ahí viene, leamos el libro de Esdras. Escribe las nuevas leyes de su Dios, pero ya no es representado por un torito en un nicho. Ya no es representado físicamente. Ya han evolucionado, ya han crecido. El cristianismo regresó todo a las cavernas. Ellos ya venían empapados de una nueva cultura. El mazdeísmo, su Dios ya no radica en el templo, está en los cielos. Ciro, Darío y Jerjes dieron órdenes y dinero para la construcción del templo judío, pero no para un Dios tribal, sino para uno celestial. Leamos completo de Esdras los capítulos 6 y 10, completos. Desde luego también el 4. De hecho, todo el libro de Esdras son unas cuantas páginas nada más.
Pues bien, dice ahí que el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del rey Darío, concluyó la construcción del templo. Estamos hablando del año 400 antes de nuestra era, antes de Cristo. La construcción del templo y desde luego la implementación de sus nuevas leyes, que es el paso siguiente que vamos a analizar, las leyes. Leyes primitivas, leyes tontas, leyes absurdas, leyes de sacerdotes. Si Jesús era versado en el conocimiento de las leyes, si Jesús predicaba que ni una letra, ni una yud, la más pequeña de las letras de la ley, sería cambiada y que Él venía a cumplir la ley, a dar cumplimiento, eso de respetarlo, pues estas se escriben desde Persia. Con sus leyes bajo el brazo llegó Esdras y una nueva comitiva a gobernar ahí. Entre ellas, como una orden, está la pedofilia. Enseguida lo vamos a analizar. Para festejar esa llegada de judíos, la construcción del templo y la preexposición de sus leyes, el festejo fue de 100 becerros. Imaginemos el matadero, es lo que yo les repito. Abramos nuestra mente, imaginemos el matadero de animales, 100 becerros, ríos de sangre y estiércol. 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos. 12 machos cabríos. 12 por supuestamente las tribus de Israel, 12 para limpiar a esas tribus o en memoria de, porque el animal sagrado, el que carga con los pecados de los pueblos, no es un cordero, es un macho cabrío, es un chivo. Ahí sí dice que le compartieron la comida al pueblo. Oye, es que era demasiado, imaginemos la locura de matanza de animales ahí. Ellos estaban felices porque el rey de Asiria los amaba. Leamos Esdras 6:22. Eran felices porque el rey de Asiria los amaba. Un punto, si el éxodo no existió, ¿qué significa eso de comer mi sangre y beber mi sangre? Comer mi carne y beber mi sangre. Es un mensaje, es un rito iniciático, por eso les repito a ustedes, la verdad, todo lo que he leído en cientos y cientos de libros, pero a los demás no vamos a discutir con ellos, estas criaturas no podemos discutir con ellos. Si son felices con lo que creen, que sigan felices. No puedes irte a choque, a topes con alguien que, no, por favor. Ni te van a convencer a ti si ya tienes conocimientos y desde luego tú no puedes debatir con una piedra. Repito, todos son mensajes y ritos iniciáticos. Solo los grandes iniciados lo entienden. La tradición se vuelve ley. El dios judío mata a los primogénitos egipcios. Los judíos se alimentan con cordero. Recordemos el Éxodo. Matan un cordero cada familia, o quién sabe cómo se distribuyeron, porque los supuestos esclavos se fueron con animales, llevaban ganado, llevaban oro, y dice, despojen a los egipcios, quítenles todo. Pues mataron animales, devoraron un cordero y marcaron norte, sur, este, oeste, un punto. Marcaron con una cruz la letra Tav antigua, la letra Tav fenicia. Una cruz marcaron los dinteles de sus puertas para que pasara el exterminador. El exterminador es supuestamente su dios y matara a todos los primogénitos de animales y seres humanos egipcios. Pero ¿qué ocurre después? Analicemos el rito. Si todo esto no ocurrió, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir? Este pueblo está fundamentando sus leyes.
este pueblo está creando su historia de mitos. Pero ¿qué nos quiere decir y por qué esto se repite? Pues bien, matan un cordero, porque todo mundo en esa época conocía, los que estudiaban, los que ibas a la ciudad y preguntabas con aquellos que se reunían en las plazas a dar sus discursos, sus peróratas ahí, los escuchaban y les preguntaban y luego ya iban a sus tribus a llevarles conocimientos, impartir conocimientos a sus familias. Todo el mundo creía en el zodiaco. Todo el mundo creía, y la gran mayoría hoy día creen que cada nueva era, el tiempo no es lineal, ojalá fuera así, no es lineal, es cíclico, todo se repite, cada cientos, miles y miles de años se repiten ciclos. La rueda de los animales, el zodiaco, lo dominaban los egipcios, por eso el calendario solar, lo dominaban los babilonios, lo dominaban algunos sacerdotes judíos, por eso sus ritos, El cordero representa Aries, una nueva era. El dios carnero egipcio, Khnum, Khnum, Khnum o Khnum. Lo podemos buscar aquí, Dios Cordero Egipcio, y nos va a aparecer. Ya todo está aquí. Esto fue lo que ordenó Moisés, que le ordenaba a su Dios supuestamente que mataran. Un animal, un cordero, terminaba una era. Mataban a un dios egipcio, el cordero. Oye, no, estoy equivocado, perdón. Lo que ordena matar Moisés para liberar a su pueblo de las ideas egipcias es un cordero, Aries. Pero antes de esto, en el Éxodo, Moisés ordena destruir el becerro de oro que había creado, un becerro de oro que había creado su propio hermano, Aarón. Supuestamente recibe las tablas de la ley y desciende. Al descender, ve que están adorando a un becerro de oro. Ordena una matanza terrible. Los que le siguen a él matan a todos los demás, sean sus familiares o no. Ordena una matanza terrible. Ordena fundir el becerro de oro y se los da a beber a sus seguidores, a su pueblo. El becerro se lo da a beber a su pueblo. Los, ¿cómo le llaman hoy? La nueva religión, la ufología, los ufólogos, hablan del oro monoatómico y que matemáticamente sí es posible el oro monoatómico. Pero no nos metamos en líos, simplemente Moisés ordena destruir el becerro, la adoración al becerro. Tauro es lo que ellos destruyen, órdenes de su Dios, y se lo comen, se lo beben, lo ingieren. Entra una nueva era, la era de Moisés, la era de esas leyes aplicadas son Aries, el cordero, el carnero, una nueva era, el dios carnero. Repito, entre los egipcios también lo tenían a él, pero tenían a todos. Esa es la cuestión, y estos supuestamente creían en un solo Dios. Claro, inculcado el pensamiento persa, pero estos le dieron una nueva forma. Khnum, el Dios creador, es la época de Moisés y sus leyes.
Moisés es Aries, destruya u ordena destruir, derretir el becerro de oro, el dios Apis, que representaba a Ptah, el dios egipcio, otro dios egipcio, Ptah, el dios Apis, o Ptah, el dios de la sabiduría. Se lo da a beber a sus seguidores, repito, lo que los ufólogos tratan como el oro monoatómico. Por eso, ¿qué dice Jesús? Lo que por la boca entra, a la letrina va. No solo de pan se alimenta el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Suena hermoso, suena bonito. Lástima que Espíritus Santos haya por miles o cientos de miles, porque cada secta es inspirada por un Espíritu Santo diferente. Por eso entre ellos debaten, discuten, porque la inspiración que le llega a unos es diferente a la que le llega a otros. Cada quien interpreta como quiere. Y se van a odiar toda la vida. Y hasta hoy el cristianismo no es una unidad. Cada quien cree, piensa y ama diferente a su Dios. Tiene un concepto diferente de su Dios. Estas frases que dice Jesús, repito, todo esto es realmente para iniciados, para analizar. El cristianismo es una nueva era, la era de Piscis. La era de Piscis. Moisés y la zarza ardiente. El cristianismo y qué? La llama ardiente que se prende sobre los nuevos predicadores que van a ir a hablar de lo que ni siquiera comprendieron ni creyeron nunca. Una nueva era. Una nueva era. La llama ardiente. Pentecostés. Se sacrifica el cordero, Hnut. Y por un baño ritual se renace de nuevo. Ahora ya las leyes de Moisés quedaron, ya dio un giro. El zodiaco ya dio un giro. Y repito, si esto no lo entendía alguien, iba con los que sí tenían conocimientos, que eran en ese tiempo los sacerdotes. Por eso a los iniciados se les decía la verdad. Pero ¿cómo le explicas estas cosas tan profundas a quien no tiene ninguna base de conocimiento? Pero muy en el interior de todo ser humano presentimos cambios convulsos cada cierta época. Y ahora que podemos entender, por ejemplo, la evolución del ser humano, y cuántas veces ha sido destruida, culturas completas han sido destruidas y volver a renacer de nuevo como cultura, con conocimientos. Podemos entender hoy cosas que ellos en ese momento desde luego no podían comprender, pero las intuían. Porque siempre hay cambios. Y hoy lo vemos, cambios climáticos, destrucción. Se va a ir notando poco a poco, pero lo vamos a sentir. Quienes tenemos la fortuna de vivir tantos años, lo notamos ya. La era de Piscis. El baño ritual, renacer de nuevo. El año cósmico debemos estudiar, el año cósmico, la era actual, la rueda de los animales, 25.920 años dura este giro, según los calendarios, que dominaban los egipcios, que dominaban los babilonios, que dominaban los mayas. Los sacerdotes mayas sí tenían conocimientos astronómicos, no como los sacerdotes judíos. Ellos sí tenían conocimientos astronómicos. 25.920 años.
cada era 2160 años. ¿Cuándo entra la era de Acuario o cuándo entró la era de Acuario? Es interesante. Yo sí lo he estudiado. Ojalá ustedes avanzaran en esto. Pero vamos a concentrarnos en la era de Jesús. No solo de pan vive el hombre. Es imposible que en ese tiempo Jesús reuniera, como si reunieron otros muchos Cristos, miles de hombres. Claro, fueron masacrados. Bueno, igual que él. Fueron masacrados. Pero sí fueron seguidos por miles de hombres. Incluso en los tiempos de Poncio Pilato hubo otros hombres. Y después, inmediatamente después de la muerte de Jesús, inmediatamente después de que fue relevado Poncio Pilatos, y lo vamos a analizar más adelante, por supuesto. Pero en tiempo de Jesús se habla de que él reunió miles de hombres. En un lugar se dice de 5,000, en otro lugar se habla de 4,000 hombres. Aparte de las mujeres y los niños. Y los alimentó con 5 panes y 2 peces. Pero 5 panes es predicar el Pentateuco. Penta 5. 5 las leyes del Pentateuco. 2 peces, el símbolo de Piscis, la nueva era. Y siempre se habla, cuando se predica esto, para los que sí tenían conocimiento, aquellos que preguntaban, pero ¿cómo es esto posible? Si no lo vimos, nadie lo supo. No, lo que quiere decir es esto. Las prédicas del fin del mundo eran las prédicas de la nueva era, la era de Piscis, los 2 peces. Y les explicaban el Pentateuco, los 5 panes con que se alimentaban, pero no solo de pan vive el hombre. Si tú te alimentas, te lo comes a la letrina, va. Te alimentas aquí y se debe quedar en el cerebro. Cada nueva era se presagiaban desastres climáticos, destrucción y muerte, y se siguen presagiando. Por eso, repito, los 24 Mesías, en aproximadamente 120 años, jalaban, atraían esos iluminados que podían manejar estos conocimientos y el temor de las gentes, aprovechando a las masas para utilizarlas. Por eso, a ellos, por parábolas, para que no entiendan ni se salven, miles y miles de muertos. Se habla de 1 millón de muertos, según algunos historiadores, en estas guerras. 1 millón de muertos, miles de crucificados. Repito, tan solo Poncio Pilatos crucificó a 300 personas. Pero se siguieron crucificando por miles más adelante, porque la guerra en ese tiempo aún no empezaba siquiera. La fe, la ignorancia mueve montañas, sí, pero mueve montañas de dinero. Todos los predicadores del fin del mundo te piden tus bienes. Todos los predicadores del fin del mundo te piden tu dinero. Vamos a analizar de aquí en adelante las leyes de los dioses que se convierten en historia en cuanto algunos manipuladores llevan a las masas a la muerte. Hoy en varios países, repito, como Holanda, en los Países Bajos, está prohibida esta barbarie. Estos ritos salvajes están prohibidos por leyes civiles. Debemos civilizarnos, debemos avanzar en estos conocimientos. ¿Por qué anhelar y magnificar estas cosas? El salvajismo. ¿Por qué someterse ante ignorantes sin ninguna necesidad? Pues ya nadie te obliga a ello. No les inculquemos estas cosas a nuestros hijos.
vamos a heredarles conocimientos y a partir de ahorita, y repito, estoy haciendo cambios, he tenido bastante trabajo y terminado con algunos casos, ya que no vivimos de YouTube. Estoy terminando con algunos casos, pero tengo varios estudios que he hecho, varios apuntes, y los vamos a tratar acerca de la ley, pues se presume que Jesús era un experto en la ley. ¿Cuál ley o cuáles leyes específicamente?